Hola, hola, bienvenidas nuevamente el día de hoy al canal. Aunque no lo parezca, los pies son una de las partes más sensibles y con mayor foco de enfermedades e infecciones que tiene nuestro cuerpo. Es por eso que su cuidado debe ser totalmente especial. Al hablar de un pedicure, no solamente nos referimos a la estética, sino también a la preservación de la salud de nuestros pies. Si eres de esas personas que trabajas mucho y lleva los pies muy cansados, hacerte un pedicure o una pedicura, como lo llaman en cualquiera de tu país, puede ayudarte a relajar los pies manteniéndolo de una forma saludable al mismo tiempo. El día de hoy yo te voy a presentar unos pasos para que puedas realizar en tu casa y así puedas hacerlo de una forma segura y quizás con algunos tips profesionales para que no gastes tanto en un salón de belleza. A la hora de realizar un buen pedicure vas a utilizar los siguientes pasos. El primero es retirar el esmalte viejo en caso de que tenga las uñas pintadas. Segundo, cortar y limar las uñas. Vas a cortar y limar las uñas de los pies hasta alcanzar la longitud y la forma deseada. Al limar las uñas no lo hagas en forma de zigzag, es mejor hacerlo desde los costados hasta llegar al centro de la uña. También es recomendable limar las uñas en lugar de cortarlas a menos que estas estén demasiado largas. Tercero, aplicamos removedor de cutícula y removedor de callos. Es que vas a preparar el baño de tus pies. Utiliza un recipiente donde puedan entrar ambos pies al mismo tiempo o usa un spa de pies. Coloca agua tibia en este recipiente con una fragancia relajante. Si deseas, puedes utilizar gel de baño perfumado. También puedes utilizar shampoo, bicarbonato y cualquier desinfectante pueda ser el alcohol. Esto lo vas a dejar aproximadamente actuar durante 15 minutos hasta que tus pies se hayan ablandado. Masajea los pies ablandadores de cutícula. El aceite de oliva también es indicado para esto. Asegúrate de masajear los talones y la cutícula alrededor de la uña. Los ablandadores de cutícula la suavizan para obtener una mejor limpieza. Quinto, comenzamos con un pie a secarlo y luego cortamos las durezas de los lados de las uñas, uñeros y callos si es necesario. Adicional a eso vas a usar un limpiador de cutícula y un moldeador para limpiar las uñas y quitar la cutícula. Un palillo de madera de naranja puede reemplazar al limpiador, en este caso para moldear la cutícula, además de que es menos costoso. Si no tienes un palillo de madera naranja, puedes comprar uno en un paquete de manicure o pedicure con limas para las uñas. Utiliza un rallador de pies para frotar la parte inferior del pie, especialmente en el talón y la bola de pie ubicada debajo del dedo gordo. El otro paso que vas a realizar es un masaje de tus pies con esfoliante. Para eso, si no tienes una crema esfoliante, puedes utilizar azúcar con miel, te ayudará muchísimo. También puedes usar un esfoliador de pies con una sustancia áspera para remover todas las células muertas, pero asegúrate de enjuagar muy bien tus pies después de utilizarlo. Usa una piedra pon para frotar también la parte inferior de tu pie y alrededor si está lleno de impurezas. Tienes una pedicura profesional sin gastos del salón de belleza y ten cuidado al utilizar los instrumentos para no causarte ninguna herida. Asegúrate muy bien de desinfectar los instrumentos después de cada pedicura. Posteriormente vas a utilizar un cepillito de pedicura para cepillar la parte superior de las uñas y lograr así una limpieza muchísimo más profunda en caso de que estén supremamente sucias. Posteriormente a esto, aplica una loción para los pies y para la pedicura para darle un toque final.
Por último, la aplicación del esmalte elegido por ti, una base de uñas antes de aplicarte el esmalte para que el color de la uña dure muchísimo más y sobre todo podamos protegerla contra cualquier infección. Los 3 pasos sencillos a la hora de realizar y fortificar y embellecer tus uñas son los siguientes. Aplica una capa de cualquier fortificador con calcio que tengas para tus uñas. Esto ayudará a protegerla y te ayudará muchísimo a que la uña no se haga totalmente amarilla con el exceso de esmaltes. Luego vas a aplicar 2 capas de tu esmalte preferido sobre la uña. Para darle un extra brillo y un secado rápido, termina aplicando una capa de brillo o secante para uñas pintadas. Si eres de las que tienes, puedes utilizar un spray secador que existe para que las uñas se sequen muchísimo más rápido. Si estás interesada en ver cómo se hace un manicure, cómo se aplican uñas acrílicas o cómo se aplican uñas en gel, uñas postizas, entre otras cosas, no te olvides dejarlos en los comentarios para así poder agregar algún video de esto en el canal. Espero que estos videos les ayuden muchísimo a ustedes y sobre todo que les agrade.